Hola hermanas, buenas tardes. Voy a esperar que se conecten. Voy a esperar un ratito. Si ya están conectadas por ahí, este, escríbanme un mensaje para que yo pueda ver que están ahí. Bueno, voy a comenzar. Bueno, voy a orar y pues ya comenzamos. Vamos a ver. Amado Padre Celestial, gracias porque eres bueno con nosotros. Padre, gracias porque nos permites eh, estar aquí un nuevo día, Padre, y gracias porque siempre nos muestras tu amor y tu misericordia. Te pido, Padre, me des sabiduría a, al hablar y me quites también los nervios, Padre. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ok, creo que todavía no hay muchas. ¿Y si me escuchan? Ya vi ahí por ahí que alguien le dio like. Bueno, supongo que ya hay alguien por lo menos. Bueno, quiero darle gracias. Hola, Justo iba a decir que quiero darle gracias a Jocelyn por la invitación. Y bueno, pues no creí nunca que me iba a invitar. Ni siquiera sabía que Jocelyn era este, parte de las que administran la página, pero gracias por la invitación. Y bueno, quiero comenzar a contarles un poquito mmm, mi testimonio. Me encanta hablar, por cierto. Entonces, mmm, espero no extenderme porque ahorita tengo nervios, pero más adelante voy a andar ahí hablando con todo. Bueno, y quiero comenzar, estaba pensando y dije, voy a comenzar desde mi salvación, pero no, voy a comenzar un poquito más atrás y quiero comenzar compartiéndoles que, bueno, mi mamá eh, fue salva aproximadamente hace 20 años y bueno, pues empezaron a asistir mi mamá, mi papá y mis hermanos a la iglesia y ya después de tiempo nací yo. este, y cuando yo nací, bueno, eso yo lo investigué en internet, pero todos en el vientre de nuestra mamá tenemos como nuestras bonitas de nuestro corazón como separadas. Entonces, al momento de nosotros nacer, automáticamente se juntan todas y así. Pero no fue mi caso. Entonces, tuve un soplo
pero bueno, solamente fue uno que tenía y lo tuve por 14 años. Ahora yo pude ver, bueno, ya cuando fui más grande y fui comprendiendo las cosas y así, que aún en eso, desde muy chiquita, sí, Dios permitió que tuviera el soplo, pero también era como parte de un milagro, porque el doctor decía, es muy raro porque normalmente tienen más de 2 o 3 soplos y tú solamente tienes uno. No hay necesidad bueno, en ese tiempo, de operarte, no, no hay necesidad como de preocuparnos, solamente vamos a tratarte con medicamento. Me estuvieron tratando así por mucho tiempo, como les digo, 14 años, bueno, sí, 14 años más o menos. Y cuando yo tenía como 13 años, comencé a tener síntomas. Normalmente, pues mi vida era normal, de un niño normal. Pero ya cuando cumplí 13 años, empecé a tener algunos síntomas y ya pues sí, ya nos empezamos a preocupar. Entonces hablamos con el doctor y nos dijo, bueno, ya tiene síntomas y creo que el medicamento no está haciendo su efecto, entonces sí vamos a hacer una operación. Había 2 opciones. Una era tomar medicamento de por vida y otra era operarme. Y pues yo dije, no, que me operen, porque dije, no, medicamento es muy feo y solamente tomaba una pastilla al día. Pero era muy feo porque a veces se me olvidaba, a veces ya me había desesperado del medicamento. Pues era muy niña para comprender que era por mi bien. Entonces, yo dije, no, pues que me operen. Y mi mamá después me contó y dice que como que ella sí quería, pero como que no quería. Pues porque es una operación de corazón. Entonces, eh, se hizo esta operación en septiembre, no recuerdo exactamente qué día de septiembre, pero fue en el 2018. Me operaron y todo salió bien, gracias a Dios, no fue una operación abierta. Cuando muchos hermanos se enteraron que me habían operado, todos, Mimi, pero ¿cómo estás? Y cómo salió todo y no se complicó nada y varias cosas, ¿no? Pero no fue una operación a corazón abierto, fue algo que creo que por un catéter meten algo y no sé, la verdad, los médicos han de saber. Pero pues me operaron, les digo, y todo salió bien, gracias a Dios. Y quise hablar de esto porque fue algo que en lo que yo estuve por muchos años. Y era algo que muchas veces decía, pero es que ya me desesperó y muchas veces pensaba, pero ¿por qué yo? Y cosas que no entendemos hasta tiempo después. Me acuerdo que una hermana siempre me dijo, y justo ahorita acaba de venir a mi memoria, me dijo, más adelante puedes ser de bendición a una persona contándole tu testimonio sobre pues lo que tú tienes. Y yo, pues sí. Y sí, pues sí, ha sido difícil, pero Dios me ha enseñado muchas cosas por medio de eso. Y bueno, eso ya eh, lo dejamos como un punto de aparte. Porque, bueno, quise empezar con eso porque pues fue desde bebé, ¿no? Entonces desde bebé hasta los 14 años. Pero también durante ese tiempo, oiga, no me presenté. Bueno, les cuento cómo fui salva. Fui salva entre los 11 y 12 años. Y no recuerdo, por eso digo que entre los 11 y 12 años, porque no recuerdo exactamente el momento, pero sí recuerdo que fui salva. Ahora, más adelante, después de ser salva, eh, también Dios me llamó a servirle de tiempo completo. Cuando
Dios me llama, que fue a los 13 años, pues todo el mundo está bien emocionado cuando Dios le habla, ¿no? Entonces, pues Dios me llamó a servir de tiempo completo y yo quería andar sirviendo, yo ya me quería ir al instituto, pero pues tenía 13 años y para este tiempo hablé pues, con mis papás, con mi pastor y pues solamente fue como que vamos a esperar el tiempo que Dios diga. Entonces, eh, llegamos después a una conclusión que mejor no iba a ir al instituto. Ahora voy a poner una pausa aquí y voy a presentarme porque se me olvidó presentarme. Me llamo Noemí Leal Castillo y soy de Puebla. Cuando quieran venir a Puebla, aquí los recibimos con gusto. Puebla es muy bonito y su clima también es muy bonito. Mi iglesia es la Iglesia Bautista Betel, con el pastor Arturo Mendoza, no es Muñoz, porque el pastor Arturo Muñoz es muy famoso en Puebla. Bueno, fue de los primeros en Puebla, pero no es Arturo Muñoz, es Mendoza. Y y bueno, esa era mi presentación. Ahora, cuando yo fui llamada, que estaba en ese momento, les digo, pues ya se tomó un acuerdo después que no iba a ir al instituto. Esto fue con mi pastor Arturo Mendoza, porque tiempo antes, como les dije, el pastor Arturo Muñoz fue de las primeras iglesias que había bautistas fundamentales independientes. Entonces, mi familia empezó a ir ahí con el pastor Arturo Muñoz. Después mi hermana, la mayor, creció y se casó y pues ya ahora su esposo inició la iglesia, que es Iglesia Bautista Betel. Por cierto, estamos a punto de cumplir 7 años. Y ya pues es ahorita en donde estamos sirviendo. Entonces, como les dije, fui llamada a los 13 años y yo tenía como dudas porque escuché muchas veces de que hay llamamientos, que son llamamientos, pero hay llamamientos que solo son emoción. Y yo dije, ¿será que solo es una emoción? Porque sí llegué en algún momento a pensar eso, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que no. Y también vi hacia atrás y dije, bueno, creo que Dios ha estado trabajando conmigo desde muy pequeña. A lo mejor no era salva, pero aún así Dios estaba trabajando conmigo, porque yo recuerdo que en tercero de primaria agarraba mis folletitos, yo creo que tenía como 9 o 10 años, y agarraba mis folletitos y me iba a repartirles a todos mis compañeros de la primaria. Y luego les testificaba. La verdad yo no sé qué les decía porque no me acuerdo cómo les testificaba. Sí sabía el plan de salvación, pero ni me acuerdo cómo les testificaba. Pero bueno, yo les testificaba. Y pues yo puedo ver como que desde ahí Dios empezó a trabajar conmigo y dijo, bueno, no eres salva, pero más adelante lo vas a hacer y sí quiero que me sirvas. Después, pues mi llamamiento a los 13 años y luego en la secundaria estuve 2 años en la secundaria pública, y me salí de ahí porque realmente imagínense, desde entonces la escuela pública empezaba a estar muy mal.
Entonces me salí de la escuela pública y entré a una escuela cristiana. Pero estando yo en la escuela cristiana, Dios puso en mi corazón una carga muy enorme por mis compañeros de la secundaria. Y dije, pero ya pasó mi tiempo, ya pasó el tiempo en el que yo pude testificarles y no lo hice. ¿Y cómo le hago? Y estuve orando y le dije a mi mamá que me ayudara a orar. Y estuvimos orando y me pude contactar con muchos de mis compañeros de la secundaria. Y les dije, oigan, y si me pasan, yo ni les dije qué iba a hacer. Les dije, si me pasan el número de su maestra, y ya me lo pasaron, yo hablé con su maestra y le dije que sí me daba chance de ir y hablar con ellos. Yo tampoco le dije qué iba a hacer, si no me iba a decir que no. y me dijo que sí. Entonces ya yo fui, no recuerdo, creo que ellos ya estaban en tercero de secundaria y y fui y les testifiqué y todos, yo vi que todos hicieron la oración, bueno, fueron salvos, pero pues no sé si realmente todos fueron salvos, ¿verdad? Ya eso es entre ellos y Dios. Pero así es como poco a poco me he dado cuenta como que no es una emoción, porque si fuera una emoción ya lo hubiera sido como en el momento y ya lo hubiera dejado a un lado y ya no seguiría eh, como teniendo interés por servir y hablarle a más personas y así, porque pues es bien difícil ir a una escuela a testificar, ¿no? Y no fue literalmente a toda la escuela, solamente fue a mis compañeros del salón. Ahora, bueno, mi llamamiento fue a los 13 años y luego a los 14 años, pues como les conté, fue mi operación y pues gracias a Dios, como les dije, todo salió bien. Recuerdo que sí tenía miedo, no mucho miedo porque los doctores dijeron que todo iba a estar bien, que no había riesgo de nada y así, pero aún así tenía miedo. Y recuerdo que me dieron de alta un sábado y el lunes estaba otra vez en el hospital porque me sentía muy mal. Pero ya después de ahí, gracias a Dios, yo pude ver cómo él me fue sanando poco a poco y pude estar mejor que ese lunes. Lo tengo muy presente en mi mente. Y bueno, después pues cumplí 15 años y pues es el tiempo de la adolescencia y yo creo que el tiempo más difícil en un adolescente que pues pasas por muchos cambios y más una mujer. Entonces, pues fue un tiempo difícil y por la misma razón eh, empecé en ese tiempo a dudar de mi salvación. Y bueno, lo voy a dejar ahí, más adelante les voy a contar lo demás. Y bueno, a los 16 años estaba yo estudiando en casa desde que me salí. Ok, ya me salí de contexto. Estuve estudiando un año en la escuela cristiana, pero por algunas cosas me tuve que salir. Bueno, la escuela cristiana me quedaba 2 horas de mi casa, entonces todos los días tenía que viajar 2 horas y la verdad no estaba llevando bien una vida alimenticia. O sea, yo comía como una vez al día a veces o no comía comida que se debía y bueno, también el transporte y bueno, varias cosas por las que me tuve que salir de la escuela cristiana, pero recuerdo que el pastor habló con mi mamá y le dijo, ok, si la va a sacar está bien, pero no la meta a una escuela pública, porque eso va a empeorar mucho. Entonces, mi mamá hizo caso al pastor y me dijo, bueno, entonces vas a tener escuela en casa. Y estaba pues yo teniendo escuela en casa, pero yo podía administrar mis tiempos. Entonces, cuando yo quería, si yo quería, podía hacer la escuela en la noche, en la mañana o en la tarde, a la hora
que yo quisiera. Entonces mi mamá me dijo, bueno, necesitas estar aprendiendo otra cosa, o sea, sí estás estudiando en la escuela, pero necesito también que aprendas más cosas. Y me dijo, ¿qué te parece si te meto a una escuela de estilismo? Y yo le dije, pues sí. Este, y fuimos a ver la escuela y yo dije, ay, pero es que no, bueno, la verdad yo no quería entrar. Yo entré pues porque mi mamá me dijo, pues ves y si te gusta pues te quedas y si no pues te sales. Y dije, bueno, está bien. Y yo llevaba mucho en mi mente que en muchas escuelas tienen uniforme. Entonces yo dije, ¿y si me ponen un uniforme? Y normalmente los uniformes de ahora ya no son con falda. Entonces, recuerdo que llegamos ahí y hablé con mi maestra. Bueno, en ese tiempo no era mi maestra, pero hablé con ella y le dije, mire, quiero estudiar estilismo, pero también quiero saber si tienen algún uniforme y también quiero saber si me va a dejar como que faltar, porque en muchas ocasiones, yo le hice saber desde un principio que yo era cristiana. En muchas ocasiones pues tenemos actividades en la iglesia, ¿no? Y mi mamá siempre me ha enseñado que antes que el trabajo, antes que la escuela, antes que cualquier otra cosa, es Dios. Entonces, le dije, necesito saber si me va a dejar como falta, no va a ser que falte siempre, pero a veces hay campamentos que son de una semana, a veces hay varias actividades, ¿no? Y pues necesito ir y apoyar en mi iglesia. Ahora ustedes han de decir, pero si los campamentos son en vacaciones. Bueno, pues en mi escuela no había vacaciones. Entonces, por eso es que yo le dije esto. Y me dijo que sí, que no había problema, que a lo mejor iba a afectar como 1 o 2, 3 meses en que yo pudiera graduar, pero en eso no había problema. Y yo dije, pues está bien. Y luego la cuestión del uniforme. Me dijo, mira, el uniforme es un pantalón, no me acuerdo si era azul o negro. Bueno, un pantalón azul, una blusa blanca y un como chalequito azul marino. Y yo dije, ay, ya empezamos mal. Y vamos tan bien. Y le dije, bueno, pero es que soy cristiana y no voy a traer pantalón. No sé si me va a aceptar así, si no, pues no hay problema. Y me dijo, bueno, es que ese es el uniforme. Y recuerdo que mi mamá le dijo, si quiere, puede traer una falda del color del uniforme y y pues lo daría pues por lo de la blusa y eso no había problema. Y ya quedamos en el acuerdo de que sí sería así. Y pues le dije, bueno, entonces vengo el lunes, porque creo que era un jueves. Entonces, pues ya entré el lunes a la escuela, todas se me quedaban viendo como que medio extraño, pues porque todas llevaban pantalón y yo era la única que llevaba falda. Y ya, pero no hubo en ningún momento eh, como que me hicieran a un lado o así. No, de hecho, pues ven que les digo que yo hablo mucho. Entonces yo ahí a todas les hablaba, todas me hablaban y me llevaba muy bien con todas. Eh, Ahora, como les dije, no tenía vacaciones, pero entré en octubre a la escuela de estilismo y pasaron algunos meses y en julio yo tenía que salir porque una de mis hermanas estaba embarazada y yo tenía que salir. Entonces, recuerdo que le dije a mi maestra, es que tengo que salir y ve que ya le había dicho y bueno, también iba a un campamento, no nada más le iba a ver a ella. Entonces, me dijo, sí, no hay problema. Y ya, pues salí como 15 días yo creo de la escuela y
en ese tiempo fui a un campamento de jóvenes en San Luis Potosí. Ahora, en este campamento fue de mucha bendición a mi vida. Créanme que los campamentos siempre son muy bonitos, pero hasta ahorita este campamento ha sido de los que han marcado mi vida eh, por muchas razones. ¿Se acuerdan que les había dicho que empecé a dudar como a los 15 años de que si realmente era salva o no? Bueno, pues en este campamento pude hacer una confirmación de salvación eh, y pude tomar muchas decisiones. Recuerdo claramente cómo el pastor Luis Ramos predicaba eh, de cómo Jesús fue azotado y a veces nosotros lo leemos, pero es así como que, sí, ya lo leí. Pero recuerdo tan bien esta explicación y como yo tenía mucha inseguridad de que si realmente era salva o no, entonces al final él preguntó, joven, ¿tú qué vas a hacer con Cristo? Tú joven que no eres salvo, vas a recibir a Cristo y vas a seguir a Cristo. Y tú joven que eres salvo, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Vas a irte al mundo o vas a seguir a Cristo y vas a tratar de agradar a Él? Y recuerdo que tomé la decisión de vivir una vida más consagrada a Él. Y claro que sí, fue difícil porque pues estaba acostumbrada a no hacer devocionales, estaba acostumbrada a no orar, estaba acostumbrada a muchas cosas. Y a pesar de que ya era salva, pero aún así como que poco a poco eso, si tú dejas que eso se vuelva, no sé, pasas un día sin leer tu Biblia, dos, tres, y cada vez se van a ir sumando más, hasta que veas y ya pasó un año, y luego veas y ya tu vida ya cada vez va peor porque no estás teniendo una relación con Dios. Entonces, recuerdo que yo decidí esa vez que iba a arreglar mi vida, iba a tratar de ser mejor para Dios, y así fue que lo hice, pero siempre, mi mamá siempre dice, siempre que tú trates, y a lo mejor más personas han escuchado que lo digan, siempre que tú trates de servir a Dios, eh, o que ya estás bien con Dios, va a venir el diablo y te va a querer meter cizaña y te va a querer empezar a jalar y a decir muchas cosas para que tú le hagas caso a él, a Satanás, ¿verdad? Y recuerdo que, les digo, ese campamento fue cuando yo tenía 17 años. Y a los 18 años fue el año más difícil de mi vida. Hasta ahorita, bueno, tengo 19. Entonces, no sé si va a haber otro año más difícil. Pero hasta ahorita fue el año más difícil. Y me acuerdo que hablaba yo con mi mamá y le decía, mami, pero otra vez nos pasó algo, otra vez esto, otra vez. Y así empezamos. Y quiero contar cómo empezó mi año del 2018, desde diciembre. Desde el 2018, cuando tuve 18, bueno, tenía entre 17 y 18 en ese año. Recuerdo que fue un diciembre que fuimos a Veracruz, mi mamá es originaria de Veracruz, y fuimos a visitar a mis abuelitos y estábamos ahí platicando con una de mis tías y agarré el teléfono de mi mamá porque iba a tomarles una foto y leí un mensaje que me dejó en shock. Literalmente no podía hablar. Y yo dije, ¿pero cómo? Y recuerdo que decía, hola tía, era una de mis primas, a ver, espero que mañana puedan venir a mi casa porque mi hermana acaba de fallecer. Pero yo dije, no, está jugando, pero nadie juega con eso. En mi mente yo pensé eso.
Y dije, no, no creo, está jugando, pero lo leí como 3 veces y dije, no, pero nadie juega con eso y me quedé en shock, realmente no pude hablar. Ahora, a lo mejor se estén imaginando a una persona de 30, 40, 50 años que, que era la persona que había fallecido, pero era una jovencita de 20 años, creo. Y yo me quedé en shock y ahí les digo, ahí fue el año donde empezó el año de prueba. Literalmente, creo que era 1 de enero, creo, no estoy muy bien segura de la fecha. No sé si era enero o diciembre. El chiste es que fue por esos tiempos. Entonces, pues ya le dije a mi mamá y nos regresamos a Puebla y fuimos a verlos. Y para esto, uno de mi, bueno, su papá de mi prima, la que había fallecido, eh, no habían querido escuchar sobre el Evangelio, aunque ya se les había tratado de enseñar, y así ha sido con mucha de mi familia, aunque ya se les ha tratado muchas veces, ellos lo rechazan y no me hables de eso y no me importa eso, pero a veces Dios trata con algo bien fuerte. Y me acuerdo que esa vez llegamos con mi tío y él me dijo, oye, dice, yo quiero hablar contigo de algo. Y yo, sí, dígame. Y ya me dice, ¿verdad que es cierto eso? ¿Verdad que no es cierto eso? Que dicen que si les rezan y que si hacen esto y el otro, se van al cielo. Y yo, no. Y me dice, ¿pero cómo entonces? Y ya pues yo le expliqué y me dijo, quiero que sigas viniendo a verme y me enseñes más de la Biblia. Entonces, recuerdo que estuvimos yendo, ahora, eh, sí, su hija había fallecido, pero um, ella iba a una iglesia, su papá no, ni sus hermanas. Ni sus hermanos, solamente ella y su mamá iban a la iglesia. No era una iglesia bautista, era una iglesia, creo que es evangélica pentecostés, la verdad no sé qué tipo de iglesia es bien, pero según lo que yo estuve escuchando en su funeral, es que sí hablaban de salvación. Entonces Dios nos dio paz a mi familia y a mí y dijimos, pues yo creo que sí fue salva. Entonces, ahora faltaban sus papás, su papá y sus hermanos. Entonces, como les digo, él me dijo, quiero que sigas viniendo y quiero saber más. Y pues sí, seguimos yendo. Yo veía como les dolía tanto la partida de su hija. Y mi tío siempre decía, bueno, pero es que era una joven, no, ni siquiera se había casado ni nada. Pero a veces, como les digo, a veces Dios trata eh, en nuestras vidas de maneras muy fuertes porque no queremos comprender cuál es la voluntad de Dios. Imagínense, si Dios trató así con una persona que no creía en Él para que pudiera creer en Él, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Ah, ¿Cuánto más Dios va a tratar con nosotros, verdad? Entonces, pues ya, gracias a Dios, seguimos yendo a visitarlos y ahorita mi tío ya tiene un año yendo a la iglesia y les digo, todo ese año, o sea, no nada más pasó eso, más adelante pasaron más cosas que fueron bien difíciles para mi familia y llegó un momento en que yo decía, pero ¿por qué a ellos no? Y a nosotros sí. Y en ese año yo tomé un versículo que es Hebreos 12:2,
que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y fue bien chistoso, porque yo elegí el versículo un poquito antes de que comenzara el año, y el lema, yo no sabía cuál iba a ser el lema de la iglesia en el año, y fue el mismo. Y todo el año estuve pensando en esto y dije, ok, Dios nos está haciendo pasar por estas pruebas, porque no nada más era a mí, era toda mi familia. Y dije, Dios nos está haciendo pasar por estas pruebas por algo. Y sí, pues pudimos ver por lo menos en ese año, pues que la familia de mi tío pues pudo ser salva. Y bueno, no todo el año fue malo. También en ese año pude graduarme de la escuela de estilismo. Y recuerdo también otro testimonio, ya se me está acabando el tiempo, pero les digo, me encanta hablar. Pero recuerdo que mi vestido no era así como... Incluso le tuve que hacer algunos detallitos para que no estuviera mal. Y encima me puse algo. Y recuerdo que mi maestro también me dijo, quítate eso que se ve mal. Y le dije, no, pero es que no me lo voy a quitar. Y ya recuerdo que ya no peleamos, bueno, no pelear, sino que ya no seguimos diciendo más porque ya era la hora de la graduación. Pero también ahí siento yo que pude demostrar que era cristiana. Había muchas señoritas que entraron a esa escuela que decían, es que yo soy cristiana. Y las cosas que iban a hablar a la escuela. Una terminó mal en la escuela, bueno, se fue y creo que quedó debiendo, y es algo que pues nada más deja manchado el testimonio de nosotros como los cristianos. Por eso luego hay gente que dice, pues yo conozco a los cristianos que son así y así y así. No por nosotros muchas veces, sino por otros cristianos que pues no les importa, ¿verdad? Como dejan su testimonio. Y bueno, ya voy a terminar. Mi mamá me enseñó, como les digo, que la iglesia y Dios son primero antes que todo. Y ella me dijo, mira, si tú estudias esto, tú puedes poner tus horarios y no va a haber problema para que vayas a la iglesia. Entonces, ahora sí estoy trabajando, pero yo pongo mis horarios y los domingos no trabajo. Los sábados a veces sí, a veces no. Los domingos a veces también, pero hasta que terminan los servicios y así, también llego a ser como una excepción con una u otra persona, pero siempre he aprendido que Dios es primero que todo. Y a veces me escriben y me dicen, oye, puedes, por ejemplo, tenemos nuestro aniversario el martes, y supongamos alguien viene y me dice, oye, ¿puedes el martes a las 6? Pues no. Aunque a lo mejor voy a ir al aniversario y no bueno, nada más voy a ir a comer y a las predicaciones y eso, pero no voy a ganar dinero. Y si trabajo, pues como que a veces es eso, ¿no? Pero no, ya sé que la respuesta siempre tiene que ser no, y aunque me digan te pago más, aún así no, porque Dios es primero. Y bueno, ahorita, como les digo, estoy trabajando y tengo algunos ministerios en la iglesia, que es dar clases a los niños, el coro de niños, la decoración de la iglesia y tocar en la iglesia. Sé tocar un poquito el violín y estoy aprendiendo a tocar el piano. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que decir, porque yo ya terminé.
Y bueno, pues este es mi testimonio. Discúlpenme si los enredé, pero normalmente me extiendo y luego se me olvida de lo que estaba hablando y otra vez regreso y luego otra vez me voy y así soy yo. Pero espero que me hayan podido entender y si no me entendieron, mándenme un mensaje y díganme, a ver, no te entendí de esto, ¿me explicas? Porque normalmente me enredo mucho. Pero pues espero que haya sido de bendición a sus vidas y pues cualquier cosa me pueden mandar un mensaje o cualquier, no sé, un consejo que quieren que les dé. La verdad no creo que sea tan buena para dar consejos, pero si puedo servirles en algo, aquí estoy. Eh, y si necesitan también en algún momento, pero que sea en Puebla, porque, bueno, no, pero de preferencia sí, en Puebla. Ayuda en algo, estoy también para servir. Traté de ser breve y no fui tan breve, pero eh, cualquier cosa les digo, escríbanme un mensaje. Y bueno, pues Dios les bendiga. Gracias, Jocelyn, por invitarme. Y bueno, no sé dónde ver quién está viendo para saludar. Creo que no se puede ver, ¿verdad? este, pero gracias, hermana Lore, Dios le bendiga. Y hola, Erika. Ah, ya te vi que estás ahí. Hola, Erika, Dios te bendiga. Y bueno, pues espero que les haya sido de bendición. Y bueno, Dios les bendiga. Adiós.